Estamos ya, buenas tardes, estamos en directo desde Facebook Live, en la página de la Roman Race. Y bueno, hoy, en este año tan especial, tenemos la suerte de presentar la sexta edición de la Roman Race Territorio Keiles Moncayo 2020. ¿Vale? Como sabéis, pues en este año del COVID, pues lo más fácil seguramente hubiese sido pues aplazar la prueba hasta nuevo aviso. Pero bueno, nos surgió este desafío, también motivado un poco por la lectura del libro de Julio Donlo, que luego nos va a exponer, ¿no? Esa mitología sobre el dios Kais y sobre la naturaleza, las montañas, los ríos. Y bueno, pues eso fue un poquito el origen de podernos reinventar y poder desarrollar la prueba dentro de un planteamiento, pues eso, en el que está a la medida de la situación actual, ¿no? En el que la prueba se va a desarrollar durante 30 días, en el que el participante, el deportista, va a poder elegir el día, la hora, sus compañeros de ruta, la ruta que va a realizar y la modalidad deportiva, porque este año incluso la prueba pues eso, está abierta a cualquier tipo de modalidad deportiva, tanto caminar, correr, bicicleta, patines, moto, lo que cada uno un poco sienta en esa llamada que hemos intentado trasladar, ¿vale? Entonces, luego os hablaré un poquito más sobre la prueba. Ahora, pues eso, doy las gracias también a Alberto Añón, al alcalde de Cascante, en el que nos acompaña, igual que Julio, que luego también aparecerá, para presentar un poquito pues, esta prueba en su sexta edición, que como recordáis nació en la localidad de Cascante. Hicimos 4 ediciones, planteamos la posibilidad dentro de la Asociación Cascante y la Asociación Territorio Keiles de un poquito crecer con la prueba y trasladarla a lo que es el Valle. El año pasado hicimos esa 5ª edición en la localidad de Monteagudo y este año pues ya nos hemos ido a la cabeza, ¿no? Al Moncayo, que es un poco la montaña de todos y en la que pues eso, pretendemos desarrollar la prueba. Entonces, Alberto. Bueno, gracias Pablo, gracias a todos y a todas por asistir a esta presentación. Ya llevábamos, ¿verdad?, tanto tiempo sin acudir a lo que son presentaciones, que ya un poco casi hasta que se nos había olvidado lo que era el formato. Quiero también agradecer la presencia de otros representantes de colectivos de la localidad, de Vicus, de Muérdago y demás, que bueno, como bien ha dicho Pablo, pues la verdad que no son los mejores tiempos, pero también es cierto que en la medida de lo posible yo creo que tenemos que reanudar o poder convivir con las medidas de prudencia, responsabilidad y cautela que se establecen o se dictan a fin de poder hacer el día a día. Yo creo que es muy fundamental que determinadas actividades y eventos lo podamos hacer. Máxime verdad este año que se puede hacer la Roman Race en el Moncayo, que ha sido uno de los sitios, y aquí tengo verdad a Víctor, gran conocedor del Moncayo, que más gente, no sé si por desgracia o por suerte que han subido este año o que hemos visitado el Moncayo y quizás con demasiada afluencia de gente, pues este año el hacerlo y quizás como también homenaje a lo que es el Moncayo, que se puede hacer ahí en su sexta edición, pues yo creo que es un acierto. Nada, simplemente desearle mucha suerte, mucho ánimo. Bueno, estoy casi convencido y seguro de que va a salir todo muy bien, porque yo creo que Cascantum como asociación, yo creo sociedad, creo que organiza. Ya tenemos los antecedentes de 5 anteriores ediciones, yo creo que van a estar a la altura de las circunstancias, estoy convencido, y que todo va a salir digno de que sean un estandarte de lo que es el Valle del Keiles y lo que es la organización de una prueba de estas características. No tengo nada más que decir. De nuevo voy a pasarle la palabra a Pablo, que un poco profundizará en el contenido de lo que es la prueba. Muchísimas gracias. Vale, muchas gracias, Alberto. Pues eso, en este año especial, ¿no? Nos hemos reinventado en esta prueba, que aunque Alberto me agradezco esas palabras de que organizamos lo mejor posible las cosas, pero bueno, este año el origen en sí de la prueba y un poco lo que está pasando en la sociedad y en el ejercicio físico, en el deporte, es pues eso, que todo es virtual, ¿no? Todo es virtual, todo es a distancia, todo es complicado. Entonces,
el marco del Moncayo pues, nos permite dar control y seguridad a todos esos aspectos, ¿no? Es una prueba que se desarrolla en el exterior. En ese formato de 30 días la gente puede acudir con aquella persona que quiera acceder al Moncayo a hacer ese desafío. Incluso este año la prueba incluso tiene ese carácter todavía más popular que otros años, ¿no? Porque esos obstáculos que montábamos de forma artificial, que eran un poco más exigentes, pues claro, este año no hay obstáculos, solamente hay obstáculos naturales, ¿no? Los que la propia naturaleza ha creado en ese sendero, en esa roca que hay que superar, en ese árbol caído, en esa pendiente de esa ruta que hemos diseñado. Y entonces el propio participante pues, va a tener esa exigencia, ¿no? La prueba en sí tiene 8 modalidades, ¿vale? de poderla realizar, 4 de ellas de carácter competitivo, ¿vale? Hemos diseñado 4 rutas por las caras norte, sur, este y oeste, de tal forma que vamos a tener una visión completa del Moncayo. ¿Vale? Recordad que además estamos en 2 comunidades, en 2 reinos, ¿no? Castilla, Aragón, y bueno, aquí los navarros pues también nos asomamos, ¿no? Y entonces es una bonita prueba en un gran marco. Y esa prueba competitiva, el participante la va a poder realizar, pues ahora mismo eso, todo el mundo tenemos un teléfono móvil, podemos tener igual el deportista un pulsómetro o un transmisor GPS. Entonces, las rutas ya están creadas, son senderos muy tradicionales y grandes recorridos que hay en el Moncayo, de tal forma que son fáciles de seguir por cualquier persona. Pero bueno, para certificar que esa prueba tiene ese carácter competitivo, pues el participante lo que tendrá que hacer es grabar su recorrido, y una vez que finalice el recorrido, automáticamente se genera en esa aplicación el tiempo que le ha costado esa prueba, ¿no? Ese recorrido, de tal forma que tendremos una clasificación que se irá autoalimentando con la propia participación de la gente. Y entonces habrá un vencedor de las caras norte, sur, este, oeste, y un vencedor global, ¿vale? Que si alguno si quiere realizar los 4 recorridos durante esos 30 días, pues también pueda optar a ese premio global, ¿vale? Luego, pensando en un público más popular y que igual acceder hasta la cima de esos 2.314 metros, pues además en esta época que también la climatología va a ser un obstáculo más en el camino, pues hemos diseñado también dos rutas que son pues, de carácter un poco más sencillo, ¿no? Una es la típica ruta que es de Agramonte al Santuario, por todo lo que es el bosque de Moncayo, que ahora mismo pues eso, estamos en la época del otoño, en la época ideal para ver todo su colorido, todo su repertorio de flora y fauna que nos podemos encontrar en Moncayo, y accesible a cualquier tipo de público, ¿vale? Familiar, cuadrilla de amigos que van a terminar en el santuario, que pueden tomarse cualquier cosa allí. Entonces, pues bueno, es una ruta sencilla, ¿vale? Y luego hay una sexta ruta que denominamos, pues eso, Territorio Keiles, que es la asociación, pues bueno, que mejor marco que estamos en el Moncayo, el nacedero del río Keiles, que un poco es el valle, el río de nuestro valle, ¿no? Entonces hemos diseñado también una ruta sencilla, que depende también de la climatología, puede ser accesible a todo tipo de personas, desde los fallos hasta el nacedero de Voz Mediano, ¿vale? Entonces, toda esta información a lo largo de esta semana y a lo largo de todo este mes, porque la prueba, digo, desde el 24 de octubre hasta el 22 de noviembre es ese formato competitivo, pero bueno, que incluso este tema online, pues si vemos que la respuesta de la gente pues es positiva y es atractiva, pues incluso lo podemos ampliar fácilmente, ¿vale? Pero lo mismo, entonces la gente es lo que tiene que hacer, es organizarse, escuchar esa llamada, inscribirse a la prueba, porque este año la inscripción son 10 euros, y en esa inscripción, por una parte, te llega la camiseta oficial de la prueba, que tienes 2 opciones, o que te la enviemos a tu domicilio, ¿vale? O que te la recojas en puntos oficiales que va a haber en Cascante, en Tudela y en Castejón, ¿vale? Entonces, la idea es que participe ya con esa camiseta, suba a la cima, al santuario, al Voz Mediano o a cualquier otro lugar, porque bueno, nos hemos quedado en esas 6 pruebas, pero bueno, aún hay una 7ª opción, que es, imaginaros que por lo que sea no podemos salir de Cascante, por poneros un ejemplo, ¿no? Pues bueno,
pues en el término municipal de Cascante seguro que todos tenemos recorridos o, en este caso no tenemos grandes montañas, pero pues cerros o tal, que son interesantes, o la sierra o la cruceta, o de tal forma que, bueno, pues puede ser ese lugar para nosotros emblemático para hacer ese desafío de Oscais y hacer ese recorrido con mi familia, con esa participación solidaria, subir a ese lugar y echarnos una foto, que esa foto la compartiremos en nuestras redes sociales, con la red social también de la prueba, y podemos también certificar que hemos participado, ¿no? Esa sería también esa 7ª modalidad. Y la 8ª modalidad es una modalidad que hemos denominado reto, que, pues bueno, que es eso, un reto que cada uno se pueda plantear. Incluso participantes de otros años nos se han trasladado pues ideas, ¿no? Pues hay gente que quiere hacerlo desde su propia localidad. Oye, pues subir desde Cascante hasta la cima de Moncayo, alrededor de unos 40 kilómetros. Pues hay gente que ya está pensando en salir a las 6 de la mañana, los cuadrillas de amigos, subir hasta la cima, reservar la comida en el santuario, comer allí, dejar los coches el día anterior, tal, y luego pasar un día, ¿no? de convivencia y de actividad física, ¿no? Entonces esa sería la 8ª modalidad. Y es lo que os digo, pues toda esta información, tanto en la página web romanrace.es como en los perfiles de Facebook e Instagram, pues vamos a ir colgando toda esta información para que toda la gente pueda acceder a ella, pueda tramitar esa inscripción también, ¿vale? Y pueda participar, que es lo que se trata, ¿no? Este año también, bueno, recordar que la prueba en estos 6 años, bueno, este es el 6º, es los 5 años anteriores, la prueba, con ese carácter solidario, la Asociación Cascantum, una vez financiada un poquito la prueba, pues a lo largo de estos años creo recordar que cerca de 3.000 euros se ha donado ya a la Asociación Adano. Este año ampliamos un poco el espectro del fin solidario y nos hemos ido a una asociación de familias contra del Alzheimer, AFAN, y bueno, pues también nos ha parecido interesante de contar pues eso, con la población infantil, tanto y la población un poco adulta, que además en este año pues todavía vemos mucho más sensible el tema, ¿no? Entonces, durante estos 5 años, pues eso, hemos tenido la suerte de poder hacer ese donativo solidario. El año pasado incluso nos planteamos un reto mayor y fue pues la compra de una silla de acceso para personas con movilidad reducida. Y bueno, conseguimos, gracias a 2 pruebas que organizó la asociación, la Cyclone Night y la Roman Race, y la colaboración de diferentes empresas, instituciones y tal, pues recaudar cerca de 7.000 euros, que costó una silla que se donó en el pasado mes de diciembre, creo recordar, al centro termolúdico. Al final lo mismo, es un centro a nivel de la comarca que creemos que pues, da servicio a toda la población, ¿no? Entonces, nada, animar un poquito a la gente a participar, a que ese formato, ya les digo, que es accesible para todos, para familias, amigos, deportistas de cualquier tipo de modalidad, moteros, que por poneros un ejemplo también, pero ¿por qué no? Una cuadrilla de moteros ese día suben a hacer su recorrido de moto por las carreteras de Moncayo y finalizan en el santuario, se echan una fotografía, participan y colaboran con la causa, ¿no? Entonces, esa es un poquito la idea de esta prueba, que incluso creemos que puede ser atractiva y que igual hasta pueda dar de sí pues, otro tipo de pruebas que podamos organizar, ¿vale? Entonces, eso es un poco todo lo que es la prueba en sí, ¿no? Entonces, ahora os digo, el origen de este año de la prueba viene del libro de Cascante, Antiguo Solar del Dioscais, que escribió en el año 99 Julio Donlo Fernández, cascantino también. Y la verdad, pues eso, ¿no? Que esa evocación mitológica, sobre todo, es lo que yo me llegó y quise un poco transmitir en la prueba con ese planteamiento de desafío de Oscais, ¿no? Entonces tenemos la suerte de contar con Julio, que mejor que nadie, pues eso, nos va a exponer un poquito todo su estudio referente al libro que escribió y un poquito la mitología del Moncayo, de la naturaleza y de nuestros antepasados, ¿no? Entonces, Julio, te pasamos la palabra, como tú vas a hablar, ¿no? Buenas tardes a todos.
La Roman Race es una prueba deportiva, como ha quedado claro, ¿verdad? Y un aspecto donde no voy a entrar. Adicionalmente, como ha dicho Pablo, se desarrolla en plena naturaleza. Este año sube por el Valle del Keiles hacia el Moncayo. A mí me interesa insistir en una tercera idea. Estos paisajes, las tierras del Keiles que pone en la Roman Race o el Moncayo, no están vacíos. Por el contrario, están poblados de antiguo por leyendas y mitologías que tienen más de 2 milenios de antigüedad. Y en esta geografía, en este paisaje, en esta naturaleza salvaje, habitan de siempre héroes y dioses. Entonces, este es el guión que yo he desarrollado llevando de la mano el dios principal de estas tierras, al menos en el Valle del Keiles. El dios Kais ocupa el punto alto de la pirámide de lo que podemos llamar el panteón de los celtíberos. Como hay que acotar los espacios y los tiempos, nos referiremos principalmente al Valle del Keiles, no exclusivamente ni mucho menos, porque además la unidad natural en la historia en todos los sitios ha sido el valle. Y en segundo lugar, acotaremos los tiempos. Me referiré a los siglos segundo y primero antes de Cristo, es decir, desde el año 200 hasta el año 1 antes de Cristo, una época que antes llamábamos prehistoria, hoy se llama protohistoria, es igual. No hay documentos escritos, los historiadores lo tienen realmente difícil. Lo que vamos a desarrollar aquí pues, son atisbos más o menos fundados, pero que tienen muy poco desarrollo histórico y, desde luego, tienen muy pocos cultivadores. Bien, empiezo por el dios Kais. El dios Kais es un relato mitológico, algo que quiere ordenar nuestro mundo y prefigurar nuestra vida, nuestra convivencia y nuestro futuro. Esta es la idea de estos hombres de hace más de 2 milenios. Y en ese sentido, en esta disertación, el dios Kais es una hipótesis necesaria y razonable para explicar muchísimos nombres y muchísimos lugares de nuestra geografía más próxima. Me voy a referir al Valle del Keiles. El dios Kais, si lo perseguimos a lo largo de España, sobre todo del norte de España y de Europa, nos llevaría hasta el Indostán. No es que sea exclusivo nuestro, insisto, no tiene ninguna exclusividad. Sí que aquí tiene una densidad geográfica mayor, porque esto está arraigado dentro de una cultura que tiene corrientes muy distantes. Bien, el arranque de toda esta historia y de toda esta hipótesis y de todo este conjunto de elucubraciones está en nuestro primer testimonio histórico verdaderamente significativo, porque habla. Es posible que haya piedras de Siles en Pedernaleta, pero tienen una desgracia enorme, no hablan. Las podemos datar, pero poco podremos hablar del pensamiento, la psicología, los sentimientos de aquella gente que habitó en el Paleolítico o el Neolítico. En la fotocopia, en el centro, es una reproducción de unas, lo que se llamaba unas de bronce. La moneda está muy agrandada en la fotocopia, en su tamaño real no llega a los 2,5 centímetros, su peso son 12 o 14 gramos, y esto vamos a datarlo, los especialistas han ido cambiando con el tiempo. Primero nos dijeron que era el siglo I antes de Cristo, ahora ya incluso lo retrasan al siglo II antes de Cristo. En todo caso, estamos hablando en torno al año 100 antes de Cristo, nos va a dar igual. Evidentemente, para esas fechas ya están los romanos aquí, y son dominadores, y ganan batallas, y nos hacen guerras y extorsiones y confiscaciones, pero no estamos romanizados. La prueba es que la moneda es lo que se llama la serie del jinete ibérico. Esta es una palabra, el lenguaje es celtíbero y el alfabeto es todavía ibérico. Esto es nuestra protohistoria y es un documento que está escrito en la medida que tiene una palabra, al menos en el reverso tiene una palabra. Brevemente, la moneda original, la moneda en sí misma es muy común. Como estas acuñaciones, a lo largo de España hay cientos y cientos, por no decir miles. Lo que ocurre es que muchas de ellas no sabemos localizarlas en el mapa, no sabemos a qué poblado celtíbero o de otras
etnias pertenecía. En este caso lo que sí tenemos es una continuidad histórica de más de 2000 años y eso nos da pues un punto de apoyo muy importante. La moneda en la parte delantera tiene un Hércules, que en la nariz pueden ver algo así como una A, que es K, es la inicial de la ceca. Al reverso veremos todo el texto, y en la nuca lo que aparece ahí quiere ser la reja de un arado. En el reverso está el jinete ibérico típico, y lo que nos interesa es el texto, porque el texto, en esos signos que están ahí resaltados arriba a la izquierda, en esos, pues afortunadamente, y desde hace casi 100 años lo tenemos perfectamente descifrado, lo que es el alfabeto ibérico, y podemos leer caíscata, lo cual no es poco. Bien, la pregunta es, ya sabemos que aquí hubo una ceca, que aquí hubo un pueblo celtíbero, que aquí se acuñó con el alfabeto ibérico, pero surge una pregunta inmediata. ¿Qué significa caíscata? ¿Por qué le pusieron a esto el nombre de caíscata? Para los humanos, todo lo que hacemos y lo que no hacemos significa algo. Existir, para nosotros, en nuestra raza, es significar. Si le pusieron este nombre, eso significa algo. A mí esto me inquietaba, decir, bueno, ya lo podemos leer. Desde que se descifró en el año 1922 por una genial aportación de este experto, de Manuel Gómez Moreno, nosotros lo podemos leer. Anteriormente se hicieron otras lecturas y otras interpretaciones, pero a partir de 1922 cualquiera con esta tablilla que he puesto puede leer K, I, S. Incluso hasta las sílabas que son tónicas o atonas también nos las da. Bien, pero queda ahí esa pregunta, ¿no? Es decir, ¿qué significa? Bien, resaltar que este es el primer documento de nuestra historia. Después vendrá el comienzo de la historia. El comienzo de la historia es la narración que hace en la historia de Roma Tito Livio, pero Tito Livio ya está escribiendo en los años finales muy cercanos a nuestra era. Entonces, ese será el comienzo de la historia y ya nos da un texto en latín que ya podemos interpretar mucho más, pero previamente a eso solo tenemos la moneda. Es más, si no tuviéramos esta moneda, tendríamos serias dudas de que el texto de Tito Livio y podía enlazarse con esta moneda, porque él dirá Cascantinorum fines, ya nos ha latinizado, ya ha destrozado el topónimo primero, ya Tito Livio se ha olvidado de caíscata. A los romanos este nombre les resultaba muy raro, muy bruto, muy tal, por eso lo deformaron y lo cambiaron. Y la transformación de caíscata al cascantum, que hacen los romanos, que ya la hace Tito Livio en su primer texto, bueno, no es inocente. Hay unas transformaciones fonéticas de caíscata a cascantum muy importantes. Algún autor ha dicho que incluso entre caíscata y cascantum no hay continuidad histórica, que estamos hablando de dos poblados diferentes. Es una opinión minoritaria, pero la ha habido. Incluso voy a permitirme una ironía o un atrevimiento. Decimos con mucha alegría cascantum. Nosotros de latín sabemos todo. Así como del celta no sabemos nada, no tenemos ningún diccionario del celta, de latín sí que tenemos enormes diccionarios y tenemos la gramática y tenemos todo. De latín lo único que no tenemos es la prosodia, la pronunciación, la acentuación, la entonación, el ritmo y la melodía musical. Podemos leer a Cicerón, pero no sabemos de qué forma se pronunciaba el latín. Decimos civitas porque creemos que los romanos decían civitas. Decimos cascantum porque leemos, pero como no ponían acentos, no sabemos. Me voy a permitir la ironía de sugerir que igual nuestro nombre latinizado no era cascantum. ¿Por qué no será cascantum? Habría mucho que debatir y hay muchísimos topónimos que los romanos toman de los celtas, que los convierten en terminación un, los tenemos en Rioja y Navarra, muy cerca de aquí, abundantísimos, y entonces igual, pero esto nadie va a poder demostrar ni una cosa ni la contraria. Esto es una pura ironía, pero que dentro de las preguntas que nos podemos hacer, ahí queda. Bien, en segundo lugar, ¿qué nos queda? Porque con esta moneda nos hemos hecho muchas preguntas. Este es el eje vertebrador de esta charla y el eje vertebrador de nuestra mitología. Sin esta moneda andaríamos muy mal, porque nos da poco, pero nos habla. Ya no es la piedra de Siles. Aquí está escrito, caíscata. Bueno, lo cierto es que la raíz caís, a poco que uno remueva,
pues la puede rastrear en muy distintos entornos, peninsulares, internacionales, y nos puede llevar hasta a la península del Indostán o al Himalaya. Acotándonos a nuestro campo, a nuestra zona, yo voy a señalar 4 entornos en los cuales es razonable pensar que tenemos esta raíz cais de caíscata. Y para eso me voy a valer de otras fuentes celtas que conservamos. Lo que ocurre es que no van a tener la fiabilidad que tiene esta moneda, porque toda la tradición oral, es decir, lo que hablamos, incluso todo lo que escribimos, se va cambiando al ritmo de los siglos. Es decir, por supuesto, lo que se habla depende cómo se registra, pero incluso lo que se ha escrito, muchas veces en los autores antiguos clásicos, tenemos la dificultad de que en cada transcripción ha habido un cambio. Si encima hablamos de nombres raros y encima hablamos de que hay que cambiar de un idioma celta primero al latín, luego al romance, pues entonces en las transcripciones estamos cambiando completamente la ortografía y la fonética. Bien, pero esta raíz cais creo que se puede rastrear con cierta solvencia en 4 entornos. En primer lugar, en el Moncayo. ¿Por qué? Porque el Moncayo es el monte de Cais. El monte de Cais se latiniza en Cayo, y el monte Cayo es muy razonable pensar que es la herencia que nosotros hemos recibido. El río Keiles, bueno, con una ortografía rara, cultista. Esa Q es una cosa, puesta por funcionarios propios. Muy raro. El río Keiles se ha llamado toda la vida y se sigue llamando a nivel popular y a nivel escrito desde su mismísimo nacimiento Kailes, el Kailes, ni río ni nada, el Kailes. Pues bien, ese es nuestro río Keiles hoy. Caíscata lo tenemos afortunadamente en la moneda, porque claro, del Moncayo y del Kailes tenemos testimonios, pero son testimonios muy posteriores. Y finalmente me voy a permitir introducir que también el dios mitológico Cais da nombre a personas. Y está bastante atestiguado que entre los celtíberos y entre otros pueblos del norte peninsular existió, y podré presentar alguna documentación, el onomástico Caísaros. Bien. Empiezo por el monte de Cais, el monte Cayo, Moncayo para nosotros. Bien, el Moncayo para los primeros pobladores de estos valles, concretamente del valle del Keiles, no es ninguna broma, no lo es para nosotros, pero nosotros ya estamos, acostumbrados, ¿verdad? Para ellos era la realidad de la naturaleza más imponente, más rotunda, es decir, la existencia de Dios, prácticamente la prueba era la existencia del Moncayo. Una mole de 2.300 y pico metros no es cualquier cosa, colocándonos en la perspectiva de unos primitivos pobladores. Ahora la naturaleza no nos inspira ni esos poderes ni esa sacralidad. Por eso el Moncayo, además hay que decir que es la montaña mágica y sagrada por excelencia de la Iberia antigua. Ninguna otra lo será. De tal forma que por sus parajes deambulan todos los personajes de la mitología a lo largo de los siglos, empezando por el patriarca bíblico Túbal y el héroe clásico Hércules, sin olvidar leyendas como las de Pierres, Caco y Magalona. La ciudad que ha hecho una defensa más encendida de su pasado mitológico, en el pasado al menos, ha sido Tarazona. Tarazona en el escudo municipal dice, y esto es leyenda, evidentemente es leyenda y no es historia, pero para ennoblecer su pasado, y Tarazona tiene mucho pasado, dice que fue fundada por Tubal-Caín. Bueno, lo de Tubal-Caín es curioso porque Caín es el hijo de Adán, y Túbal es hijo del patriarca Noé, y por medio hay un diluvio, es decir, estamos hablando de épocas distintas, pero como digo, es legendario. Se atribuye la fundación por Tubal-Caín. Y en segundo lugar, como fue destruida, pues no sabemos si por el diluvio universal o no, entonces es refundada por Hércules. Hércules es el héroe clásico de la antigüedad. Romano, pero no romano, tienes unas herencias anteriores, es muy anterior a Roma, aunque los romanos integren a Hércules dentro de sus héroes.
además del escudo municipal muy significativo de Tarazona, tenemos las leyendas que aparecen en la propia fachada, la soberbia fachada renacentista que tiene el Ayuntamiento de Tarazona, aparte del friso de la coronación de Carlos V en Bolonia. Lo que tiene son las 3 figuras mitológicas en las cuales hay diversas interpretaciones. Yo prefiero coger la interpretación oral, la popular, la que he rastreado en la calle y la que me han contado de viva voz, aunque ya sé que no es la oficialmente reconocida en la fachada. En la fachada hay 3 personajes que la tradición popular dice que son Pierres, Caco y Magalona. Caco es aquel dicho que oíamos aquí todavía de niños que decía eres más ladrón que Caco. Ahora creo que no se oye. Caco le robó los 4 toros y las 4 novillas y las encerró en una cueva. En este punto, como he oído antes nombrar los fallos, el pueblo que ha hecho mejor defensa de estas leyendas ha sido los fallos en la provincia de Zaragoza, porque ha creado la cueva de Caco, y una cueva rupestre natural la ha convertido en gran atracción turística que figura en todas las guías. Bien, pasando de lo que esto es legendario, como digo, pero nos avisa de que el Moncayo era una montaña especial, mitológica, pero también humanizada. Estaba lleno de personajes simpáticos. Allí Hércules hacía la liberación de este robo de Caco, es una de las hazañas más celebradas, o la más celebrada de los 12 trabajos de Hércules. Y esta montaña del Moncayo estaba tan humanizada que cuando el poeta Marcial nace en Calatayud, es decir, nace en el Moncayo, pero no en la cara norte, sino al sur del Moncayo, en el Valle del Jalón, y nace exactamente en el año 40. Triunfa en Roma, era un poeta, epigramista, y luego vuelve a España. Y él, cuando se refiere al Moncayo, que al fin y al cabo lo tenía casi tan cerca como nosotros, le llama el viejo Cayo. El viejo, a la montaña la trata de persona, la humaniza y la personaliza. Entonces, por todo ello, resulta coherente el descubrimiento de que su nombre, el Monte Cais, el Monte Cayo, el Cais celtíbero convertido ya en época romana en Cayo, esa evolución fonética es bastante consistente y la podríamos encontrar en otros entornos y en otros personajes. Que el Cais mitológico celta, los romanos lo latinizan en el Cayo, lo convierten en el dios Cais. Pero este viejo dios Cais de la mitología celta era el dios Sol, el dios de fuerza, de vida y de regeneración. Es el dios que recibe otros muchos nombres en la mitología indoeuropea, en esta que arranca desde el Himalaya y cuya figura más característica es el dios Shiva, el dios creador y el dios destructor. Bien, para abundar en que esta hipótesis, alguno puede preguntar, ¿y esto cómo se te ha ocurrido? Doy el razonamiento, pero evidentemente cada uno es libre de creerlo o no creerlo. En la propia cima del Moncayo, abundando en este argumento, encontramos todavía hoy el cabezo del Caiz. Curioso, ¿verdad? Es el monte de Cais, arriba tiene el cabezo del Caiz, porque otras cimas, como bien sabemos, han sido sacralizadas, pero a lo largo de los siglos, pues bueno, la mayor aportación habrá sido la Virgen del Moncayo, como es normal, pero eso ya viene en siglos posteriores de la mano de la Iglesia. Bien, además tenemos una proliferación enorme de picos cayos en toda la serranía ibérica, de la misma forma que tenemos en Olvega el pico Cascarrera, el Cascón en Arnado, el yacimiento de las Callas en Cunchillo, a la salida de Tarazona, tenemos a la altura de Cunchillos un yacimiento arqueológico que son las Callas. Bueno, vamos viendo una derivación que es fonética, pero que son como una réplica del viejo Cayo que está en la cima, que ese es el que preside, digamos, el Olimpo de los dioses, pero que se va replicando a lo largo del valle. Como digo, no sería exclusivo del Valle del Keiles, ocurriría en otros entornos incluso cercanos, pero la densidad que ofrece este dios Cais en el Valle del Keiles sí que empieza a ser sorprendente. Para comprender bien, como los viejos celtas que habitaron en estas tierras no nos han dejado, salvo las monedas, absolutamente ningún escrito, tenemos que acercarnos a la mitología madre de estos hechos, la mitología indoeuropea. Entonces, el dios Shiva reside en el monte Kailas, y la mitología celtíbera, en comparación con ella, elaboró una divinidad uránica, Cais, que habitaba las cumbres de las montañas y era depositaria de las fuerzas del sol, del rayo y del trueno.
también de las tormentas y de las nubes, por ende también de las aguas. Es el dios del sol, pero también es el dios de las aguas. En una concepción se dirá, estos, como luego apuntaré, estos celtas eran politeístas, tenían diversidad de dioses, pero tampoco eran anárquicos. Quiero decir, su concepción divina o su concepción mitológica era bastante más unitaria de lo que creemos, era bastante sintética, aunque reconocía otras fuerzas naturales y otros dioses que luego mencionaré de pasada. Y de la misma forma que en la montaña Kailas, cuando he oído nombrar que se va a subir de Agramonte al Moncayo, bien, me voy a permitir decir que en torno al Moncayo hay una tradición muy bonita, la romería del Quililay. La romería del Quililay, en su formato actual, es patrocinada por el Obispado de Tarazona, sale de la Catedral de Tarazona, se dirige al humilladero de salida de la ciudad, allí donde estaba la fábrica de harinas, y sigue hacia Agramonte para subir luego al santuario de la Virgen del Moncayo. Bien, he mirado recientemente la página, por si aportan algo, la página del Ayuntamiento de Tarazona, y realmente no sé si reír o llorar. Dice que la tienen documentada de muy antiguo y que nació en 1515. Y además dice que Quililay es un nombre muy curioso, que es el ritmo del tambor, como cuando sale de Tarazona, Quililay, el tambor canta Quililay. Bueno, decir tantas sandeces seguidas me ha producido, en fin, ya digo que puede ser. En primer lugar, la romería del Quililay, mucho respeto, estamos hablando de una romería ancestral. Y es una romería de culto al sol, que se celebra ahora mismo en la tradición actual el primer domingo de julio, pero es una romería solsticial que se celebraría pues, a raíz del solsticio de verano del 21 de junio. Bien, la propia raíz, eso de decir que viene me ha hecho gracia, que viene del redoble del tambor, simplemente puedo aportar que en las muchas versiones que ha tenido a lo largo de la historia el río Keiles, el Kailes, que todavía dice, pues en el año 1174 tengo documentado que se le llamó al río Kilos. Quililay viene también de Kailes y de Kais. Entonces, el Ayuntamiento de Tarazona, queriendo hacer cosas simpáticas, evidentemente, a partir de 1515 la tenemos documentada. Anteriormente no estará documentada. Evidentemente, ahora se dirige por Agramonte al santuario de la Virgen del Moncayo y se hace para, según las normas canónicas, para pedir lluvias, y la patrocinaba el gremio de agricultores de Tarazona, pero tiene un trasfondo muchísimo mayor que se lo han perdido. Bien, esto para completar todo el trasfondo, el Moncayo, desde luego, es nuestra cima y es el Olimpo de los dioses para este entorno y para una amplia parte de lo que ha sido Iberia. Bien, el Kailes. Bueno, ni río ni Kailes. La ortografía, en este caso, desfigura una realidad antigua. Estamos ante el Kailes, y el Kailes es el hijo de Kais. El Keiles tiene dos ramales, aparte de lo que ha dicho antes Pablo, tengo que decir que el ramal más lejano a la desembocadura y quizá el más auténtico es el que nace en la fuente de Vomitrosa, en Ólvega, Soria. Nace muy cerca, la divisoria de aguas en la provincia de Soria, entre las cuencas del Duero y del Ebro, es siempre compleja. A mí me ha tenido que asesorar un soriano porque creo que metí en algún momento la pata. En ese punto donde nace el Keiles, la divisoria de aguas con el Duero se establece en el puerto de la Carrasca. Y 2 kilómetros de la divisoria de aguas está la fuente de Vomitrosa, que es el nacimiento más lejano del Keiles. De allí pasa subterráneo por el Ojillo a Ágreda. En toda esta zona de Castilla, antes y ahora, todavía hoy se recoge el nombre de Kailes. Ese es el auténtico Kailes, que nace ahí. Y que si nos fijamos va por la cara sur del Moncayo, va circunvalando, hace el recorrido del Keiles, es una envolvente del Moncayo muy curiosa, es decir, no nace en la cara norte, podría haber nacido en otro punto de la cara norte y nos enchufaba al valle del Keiles directamente, no, todo lo contrario, nace en Ólvega, en el puerto de la Carrasca, da la vuelta por Ágreda y llega a el segundo nacedero,
que es el segundo nacedero, es donde se ha dicho Vozmediano. Vozmediano es el último pueblo de la provincia de Soria, inmediatamente ya estamos en Zaragoza. El Vozmediano está en plena cuenca del Ebro y es lo que se llama el Val, que luego pasa inmediatamente a Aragón y recibe el nombre de río del Val, y que se une al río Keiles en los fallos. Bien, la tradición oral, como he dicho, insiste en todos, absolutamente en todos los pueblos del valle. Si preguntamos a personas auténticas que no hayan sido deformadas por enciclopedias y otras cosas, repetirá Keiles, Keiles, Keiles. Y todavía más, cuando llegamos a Murchante, al pasar de lo que es el pueblo situado en la margen izquierda, cruzamos el Keiles para pasar al otro campo, le llamarán al topónimo Trascailes, como suena, Trascailes, que es por donde discurre la recta de Murchante. A lo largo de la historia, como digo, el Keiles ha tenido en los documentos diversas anotaciones. Los árabes dejaron escrito Calas, en época, ya digo, de dominación árabe. Aquí estarían todavía los Panucasi y se escribió Calas. Luego se le llamó Kilos e incluso tenemos en la Edad Media Calet. Keiles viene a significar hijo de Cais, según una etimología indoeuropea conocida y frecuente. Voy a recordar el viejo cuento hindú. Cuando el Ganges, el río sagrado de la India, iba a caer a la tierra, la diosa Shiva, dios Shiva, lo recogió en su regazo para que no se hiciera daño. Este relato indoeuropeo se traslada miméticamente al escenario del Moncayo de la mano del dios Cais y del río Keiles, de tal forma que el agua, que es la fuente de la vida, viene del cielo. Todos sabemos que las lluvias vienen del cielo, pero entran en el regazo de los montes y se administran desde los montes, de tal forma que constituyen una dádiva de las cumbres y del propio Dios. Pasaré al tercer capítulo, que es la ciudad de Cais, Caíscata. Bien, esta es la que tenemos más auténticamente documentada por la moneda de Marras. No tenemos esa suerte ni con el monte ni con el río, pero con la ciudad tenemos la población, toma esta raíz divina. Era un cerro fortificado, asentado en un cabezo pétreo, rodeado por lo que hoy es la ciudad de Cascante, y que estaría en el cabezo del Romero. Lo mismo que nos ocurre en la cima de la montaña, el dios Cai no lo tenemos solo en el nombre de la ciudad. En la toponimia menor cascantina aparecerá un topónimo muy curioso en la Edad Media que se llamará Caslona o Caislona. Muy curioso. Bien, la designación divina de la ciudad la encontramos, no es nada, es decir, que Cascante estuviera dedicada a un dios solar no es nada original, las hay en muchos lugares. Yo he puesto dos ejemplos. El primero es Calahorra. Calahorra recibió, y también tiene acuñaciones en todas las épocas y documentación histórica suficiente, se llamó Calagurris y tiene en su raíz, indudablemente, la raíz Cala del dios solar celta. A otro lado del mapa podemos situar Gallur. Gallur nos da más dificultades de identificación, está mucho menos documentada, aunque hay alguna cita que parece, pero en su raíz parece muy poco dudoso que Gallur viene de Galo y que es la divinización tanto del nombre de la tribu como del dios celta que la ampara. Estos nombres mitológicos y divinos expresan la simbología que la ciudad tiene como forma civilizada de convivencia humana, porque la ciudad es una creación divina. Recrea un paraíso en la tierra y un espacio que se acoda entre la montaña y el río. El dios se constituye en el protector de la ciudad. Estos antiguos tenían una visión que quizá hoy no compartimos, y es que ellos miraban el cielo y simultáneamente miraban la tierra, y creían que la tierra era un espejo o una reproducción del cielo. Es decir, eran, en la cultura antigua, clásica inclusive, eran al mismo tiempo geógrafos y astrónomos. Creían que la tierra era un calco del cielo. Evidentemente, eso en la ciencia actual, ese paradigma que se llama ptolomeico,
pues en la ciencia actual no sirve. Tenemos otras concepciones, pero tendremos que comprender también que ellos veían la complementariedad del cielo y de la tierra, de los dioses y de los hombres, de la ciudad, protección divina. Bien, entonces nos encontramos aquí con que los mismos argumentos mitológicos se trasladan a enclaves diferentes, modificando, eso sí, las raíces lingüísticas. En unos casos, si observamos bien, podemos ver que incluso la mutación en la grafía y en la fonética es bastante pequeña. Es decir, si nosotros nos vamos a Calahorra y vemos Cala, y en el otro extremo vemos en Gallur Galo o Gala, bueno, en realidad la C se ha convertido en G, lo cual fonéticamente es un cambio bastante poco significativo. En nuestro caso tenemos Cais. Lo que más ha despistado a los lingüistas es que los celtas aquí inventaron un dictongo bastante indigesto para nosotros y para los latinos. Nos resulta muy difícil, es ahí, pero es ahí, según el alfabeto que hemos visto, es absolutamente indiscutible. De tal forma que entre nosotros, es decir, si todos estos son pueblos celtas y genéricamente se les ha llamado celtoi, que es lo que luego los romanos llamarán galos, galoi, entre nosotros, ¿cuál es el gentilicio que tuvieron nuestros primeros pobladores, que ellos se reconocieron como caíscata? Pues sería algo así, porque hay que lucubrar, evidentemente, nadie nos va a contradecir, pero serían algo así como caiscoi o cascoi, es decir, serían algo así como cascones, para designar el gentilicio de los que habitaban aquí. Es decir, y con esto terminamos el capítulo de lo que daría la ciudad de Caíscata. Finalmente, y por no dejar nada en el tintero, el dios mitológico Cais también dio nombre a muchas personas. Hombre, no serían personas corrientes. Las personas que llevaran este nombre pues serían jefes de tribu, o serían caciques, o serían, evidentemente caudillos. Pero tenemos constancia en los siglos III, II y I antes de Cristo del onomástico Caísaros. Las fuentes escritas, como decimos siempre, aunque tengamos constancia de estos nombres, los estamos recogiendo con escritos posteriores, han podido deformarlos. Yo me voy a referir a un caso que no es el más antiguo, pero que quizá me gusta más porque está mejor documentado. Caísaros, indiscutiblemente, es un nombre celtíbero que, además de celtíbero, se pudo dar en otros contextos, es decir, se dio dentro del Valle del Ebro y dentro de la zona celtíbera, es decir, muy amplia, pero también se dio en la zona del Duero, que ya no es celtíbera, e incluso tenemos este onomástico atestiguado entre los lusitanos. Yo me voy a referir a una tésera de hospitalidad descubierta en Paredes de Nava, que es del siglo I de nuestra era, y que reconoce un texto celtíbero, pero en lugar de vertirlo al alfabeto ibero, las diferencias del siglo I antes de Cristo al siglo I después de Cristo, han pasado muy pocos años, pero aquí ya el texto celtíbero lo vierten al alfabeto latino, con lo cual estamos leyendo un idioma celta, pero en alfabeto latino, lo podemos leer cualquiera. Dice el texto de esa tésera. La tésera era un amuleto que se pasaban entre distintas tribus y ciudades celtíberas, era una tradición muy acreditada entre las tribus de Hispania, era para desearse paz. Pactan, y normalmente se dirigían entre distintos pueblos o entre distintos jefes. En esta se lee, y digo que la lectura es fácil porque está en alfabeto latino, Caísaros cecica car Argailo, que quiere decir Caísaros cecica pacta hospitalidad con Argailo. Bien, los expertos dicen que Caísaros es el nombre de este jefe de tribu, cecica pudiera referirse a un gentilicio, es decir, pudiera ser su tribu o pudiera ser su pueblo, pacta hospitalidad con Argailo. Argailo parece ser el nombre de otro pueblo. La raíz Argailo no resulta desconocida y pudiera ser fácilmente celta.
Bien, lo que simplemente intento mostrar es que el propio dios Kais, como ocurrirá en todas las épocas, se traslada a un onomástico mitológico. Es fácil ver la estela del dios Kais convertido en onomástico personal y, por cierto, este onomástico que decimos celtíbero, Caisaros, tendrá su continuidad muy fácilmente en Roma. Los latinos lo van a asimilar inmediatamente al Caesar romano. Bien, espero que con todas estas elucubraciones sostenidos en el fondo de esta monedita y con todos estos razonamientos, pues como me ha dicho algún historiador, esto no se puede demostrar, pero tampoco se puede rebatir, evidentemente. Pero hay abundancia de pruebas. Bien, resumen, los primitivos pobladores celtas de estos valles tuvieron una divinidad principal que fue el dios Kais, dios sol de fuerza, de vida, de regeneración, pero también de destrucción y de violencia. Es un dios solar y acuífero del que emana la vida, pero que con su poder terrible también puede matar, porque la renovación de la naturaleza es cruel y la muerte es el precio de la vida. Bien, este mismo dios en la mitología indoeuropea recibirá otros nombres, más o menos cambiados, entre los que hemos dicho el de Kala, el de Gala, el de Siva. Sin embargo, no va a ser el dios único del panteón celta. Los celtas son politeístas, tienen diversidad de dioses. Para ellos, los dioses arraigan en las fuerzas naturales. Yo me he referido en algún caso al que tenemos más cercano y mejor documentado entre nosotros, que es la diosa Nais de las aguas. Esa es más fácil de seguir su rastro porque la diosa Nais de las aguas, que es celta, primero la tenemos nosotros en nuestros topónimos, la Nava o las Navas y sobre todo el río Naón. Son testigos de un pasado celta, pero presente todavía a día de hoy. Aprovecho para decir que de nuestros hitos municipales, el río Naón, ahí sigue, con H o sin H, pero ahí está el Alto de Naón, que marcaba el punto más alto de la ciudad, y la fuente de la Nava ha desaparecido del mapa. Desaparición urbanística, pero me temo que a la desaparición urbanística, como no existe, como no hay que citarla, pues también desaparecerá el topónimo, lo cual es una pena porque tiene más de 2 milenios. Nos queda el término Las Navas ya en término de Tulebras y el término Navas, aguas. Son tierras con abundancia de aguas, de manantiales. El término Navas está presente en una extensión enorme, está en todo el continente europeo. No es palabra latina, es palabra previa a los latinos, viene del mundo celtíbero, o celta en general. Bien, esa diosa Nais no es tan difícil de rastrear porque los romanos la convirtieron en la diosa Naya. La latinizaron o le dieron un sabor griego, más que hacerla latina la hicieron griega. Es fácil observar que si la diosa Nais se convierte en Naya, nuestra elucubración de que el viejo dios Kais se convirtió en Cayo no es demasiado aventurada, ¿verdad? Bien, otras divinidades celtas existen, sabemos que existen, sabemos de sus ritos, sabemos de sus cultos, pero son difíciles de rastrear. Yo voy a proponer 2 hipótesis, y bueno, en ello estamos, pero una es la luna, claro que hay un culto lunar, la diosa Cintia, de origen celta, y finalmente las fuentes, por un dios al cual todavía no me atrevo a ponerle nombre definitivo, pero que tuvo que ser algo así como Ituris, y del cual, evidentemente, también, aunque hoy no toca, hoy tenemos que recorrer el Valle del Keiles de la mano del dios Kais, pero que quede claro que el panteón celta admite también otras divinidades y se diversifica bastante más. Bien, lo que sí es curioso, que este dios Kais, que lo tenemos presente en una extensión enorme de Europa y de Asia, coloniza muy bien el Valle del Keiles, con lo cual, bueno, pues creo que el desafío dios Kais en el Valle del Keiles está muy bien hecho. En su invocación continua se busca, como he dicho, es un relato, es un mito,
pero es una forma de ordenar el espacio y de ordenarlo el espacio de acuerdo con una realidad sobrenatural. Se busca una sugestión de vida y de esperanza. Se busca colonizar este Valle del Keiles y darle una proyección de futuro y de felicidad. Yo me he permitido decir para qué sirven estas cosas, que es una pregunta muy recurrente en nuestros días. ¿Para qué sirven los mitos? ¿Para qué sirven las leyendas? ¿Para qué sirven los dioses? Parafraseando, puesto que no voy a copiar directamente a Cicerón, diría que el dios Cais es una leyenda que nos resulta explicativa, que además nos aporta distracción, porque es entretenida, que calma nuestra angustia, nos aporta consuelo, nos permite compartirla en compañía y es un signo de arraigo y de identidad. Y de eso tenemos que agradecer que los primeros pobladores de este valle pues encontraran aquí su lugar en el mundo y lo humanizaran a su medida. A partir del año 180, yo cuando estoy hablando de cultura enteramente celta. Los romanos estaban aquí, ya estaban mandando, ya estaban guerreando. No sería un proceso ni corto ni pacífico. Idealismos los justos. La conquista romana a partir del año 180 a.C., en que aparece aquí Tiberio Sempronio Graco con sus legionarios. Tiberio Sempronio no va a estar aquí más de un año y inicia con muy buen tino la conquista de este Valle del Ebro y de los pueblos celtíberos. Pero a partir Roma, que tantas cosas nos ha aportado, ¿verdad? Lo que no tuvo es, no se compadeció nunca de los pueblos a los que ella llamaba bárbaros. Es decir, de todos los pueblos del mundo, con una única excepción, el pueblo griego. Roma solo respetó, motivos tenía, la cultura griega. Todo lo demás fue barrido de la historia. Entonces nosotros hemos recuperado una huella muy antigua, la más antigua que tenemos. Creo que es una señal de orgullo y de nostalgia. Pero, en todo caso, podemos recordar que es una nostalgia de una aventura grande emprendida hace más de 2 milenios. Con esto termino, si alguien quiere.